y es una bendición poder escuchar la palabra de Dios, para mí compartirla y escucharla, pero es una responsabilidad para mí compartirla, pero también para ti escucharla, porque la Biblia dice que cuanto más escuchamos, más responsabilidad tenemos de que nuestra vida refleje lo que el Señor nos ha hablado. Así que diga, todos tenemos responsabilidad. Y nada más, antes de empezar, quiero recordarles que el domingo 3 de abril iniciamos la escuela bíblica, los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 10:45. Y es importante que se anoten para los grupos, para poder ver en qué lugar van a ubicarse. Uno de los cursos es Conociendo la Biblia, parte 1. El otro es Evangelismo y Discipulado. Y el tercero, los fundamentos de nuestra fe. Es importante que si no estás plenamente firme en cuáles son los fundamentos de la fe cristiana, lo estemos, porque sobre eso edificamos nuestra vida espiritual. Así que vaya preparándose y apartando tiempo para esos días. Bien, abra su Biblia en Mateo capítulo 21. Estamos en un tiempo donde recordamos y damos gracias a Dios por un suceso único en todo el universo, en todos los tiempos, como es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la última Pascua. Y hoy le he titulado La última Pascua estaba cerca. Estamos, aunque los calendarios religioso judío y el que nosotros tenemos no coinciden exactamente, pero pues es la temporada. El primer mes en el pueblo judío es el mes de abril. Para ellos es el primero de los meses en su calendario religioso. Y en el primer mes del calendario religioso judío se celebraba la Pascua, en el día 14. Pero es importante hoy en día recordar lo que Jesús hizo hace casi 2000 años. Y aunque faltan varias semanas para esto, en cómo se llevan las fechas aquí en México, Mateo 21 narra el principio de la semana donde Jesús iba a ser crucificado. Fue un domingo conocido como el domingo de Palmas, o que Jesús entró a Jerusalén triunfalmente. Así que vamos a orar antes de iniciar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos ponemos delante de ti porque tú estás presente, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo tome el control de mí, pero de cada uno de mis hermanos y hermanas, que no seamos distraídos, que nuestros pensamientos estén concentrados en lo que tú nos estás hablando y no en otras cosas, y que podamos poner atención a lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Límpianos, límpiame a mí y usa mis labios y mi persona para ser útil en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dice Mateo 21
que Jesús venía de Jericó, y ahí tenemos la historia de Bartimeo, el ciego. Aquí en Mateo habla de dos ciegos, en otro de los evangelios habla solo de Bartimeo, porque probablemente era del único que se conocía el nombre. Aquí en Mateo dice dos ciegos, y en Marcos dice el ciego Bartimeo. Pero venía Jesús de Jericó, venía hacia Jerusalén. Él sabía a qué venía y lo que iba a suceder. Y sube al monte de los Olivos, porque era una pequeña montaña, y de ahí se dirigió a Jerusalén. Pero antes de entrar en Jerusalén, él envió a dos de sus discípulos a un pueblito ahí cerca de Betania, Betfagé, y les dijo que iban a encontrar una burrita atada ahí con su burrito. Ahora sí que una burra y un burro joven que nadie había montado. En la Biblia le llama un pollino, y que desataran los animales y se los trajeran. Y les dijo, y si el dueño o alguien les dice que están haciendo, porque pues eso podría interpretarse como un robo, ¿no? Abigeato. Ustedes le van a responder, el Señor los necesita. El Señor probablemente había hablado con el dueño de esta situación, porque nadie opuso resistencia. ¿Cuántos saben que el Señor tenía todo en su control? Nunca se ha salido nada de su control. Y ellos regresaron con los dos animalitos, y es un hecho trascendental, porque se estaba cumpliendo una profecía del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, donde hablaba a Jerusalén y le decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Y subrayen eso, tu rey, ahora es nuestro rey también. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y los judíos se preciaban mucho de conocer la ley, de conocer la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento, aún los escribas, pues presumían del conocimiento de la palabra de Dios. Pero en general le habían enseñado al pueblo, o el pueblo ante su situación anhelaba que el Salvador en su primera venida viniera como en un caballo blanco, con espada, con ejército, para liberarlos del yugo de otra nación. Pero la escritura era clara, ¿no? ¿Cómo vendría el rey en la primera venida? Humildemente, a salvarnos, no del yugo de un gobierno opresor o de una persona, sino del yugo del pecado. Por eso dice: viene a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y cuando llegaron los discípulos con el burrito y el pollino, la burrita y el pollino, pusieron sus mantos, porque pues no tenían una silla o algo apropiado para montarlo, y para que no fuera así a pelo nada más, pusieron sus mantos sobre el lomo del pollino,
y Jesús montó sobre él. Marcos 11:7. Ustedes saben que un evangelio se complementa con otro, da este detalle de cómo los discípulos pusieron sus mantos sobre el pollino y entonces Jesús montó sobre él y cabalgó hacia Jerusalén. Sí sabían que se puede cabalgar en un burro, ¿verdad? Hay hasta carreras de burritos. Y este fue un momento histórico. Y déjenme decirles por qué. Porque la profecía de Daniel, capítulo 9, que es una de las profecías hacia el futuro y que todavía no se cumple al 100%, en este punto, hace casi 2000 años, estaba llegando a un avance en el cumplimiento mayoritario de la profecía. Porque cuando Jesús entra a Jerusalén se estaba cumpliendo la semana 69 de la profecía de Daniel. Su profecía incluye 70 semanas. Falta una semana, son semanas de años. Entonces era muy importante porque esta profecía dice que se quitaría la vida al Mesías. Por eso se puede asegurar que es la semana 69. Así que al entrar en Jerusalén montado de esta manera, el Señor declaró de una forma deliberada y abierta que Él era el Mesías, el Rey de Israel. En otras ocasiones, antes de llegar a este punto, los religiosos le decían: danos señal de quién eres tú. O le preguntaban: dinos si eres el Cristo, si eres el Mesías. Y él no les hablaba tan directamente porque no había llegado el tiempo. También él tiene el control de los tiempos y las cosas suceden en su tiempo, no en nuestro tiempo. Pero inequívocamente, sin lugar a dudas, había una manifestación en base a la profecía de Zacarías de que Jesús era el Cristo, era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Justo y Salvador, no cometió ni un solo pecado nunca. Nació sin pecado. Entonces Jesús cumple esta profecía, que en ese tiempo esa profecía era considerada por los judíos como mesiánica. Y empiezan a clamar al Señor. Mateo 21, versículos 7 al 8, dice que las personas, la multitud que se juntó, ponían sus mantos por donde él iba pasando y ponían, valga la expresión, una alfombra de ramas de palmera. Y el pueblo todo lo aclamaba y le decían: salve, hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Era una verdad, sí o no? Claro que sí. Por un momento al menos fue reconocido por Jerusalén como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Digo por un momento porque lo que sucede después nos deja boquiabiertos, ¿no? Aunque no somos mejores que ellos, le decimos Señor, Señor, y después andamos ahí haciendo otras cosas que no concuerdan
con nuestra declaración verbal. Así que en el versículo 9 encontramos cómo la gente le gritaba. Imagínate, se escuchaba fuertemente, porque Jerusalén es una zona alta, es una pequeña montaña, y resonaba seguramente en todo el valle. De hecho, esta expresión del versículo 9 es tomada del Salmo 118, versículos 25 y 26, que se aplica al Mesías, donde dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hijo de David era una expresión que el judío entendía y reconocía como el Mesías, porque según la carne vendría de la descendencia de David. Así que esto nos deja ver que el pueblo pensaba que el reino estaba a punto de quedar establecido por Cristo sentado en el trono de David. ¿Qué era lo más recurrente que encontramos que los discípulos le preguntaban? Si en este tiempo, cuando él estaba aquí hace 2000 años, ¿restaurarás ahora el reino a Israel?, le decían. Y era su anhelo. ¿Y cuántos anhelan que él venga a establecer su reino? Bueno, va a venir, ya no como el Cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero todo a su debido tiempo. Y ese es un problema para nosotros, que no nos gusta esperar. Y las condiciones a veces nos presionan tanto que hasta le decimos a Dios: oye, ya fue mucho. Por ejemplo, Apocalipsis y otros pasajes donde el Señor dice: vengo en breve, pues se escribieron hace aproximadamente 1900 años. Y ese vengo en breve, pues para nosotros es impresionante, pero para Él no. Él en su misericordia no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, por ese motivo, todavía está dando oportunidad. Pero estos que lo aclamaban, en menos de una semana, porque fue un domingo como hoy, el primer día de la semana, y 5 días después estaban gritando: crucifícale. Estaban perturbados, enloquecidos, totalmente manipulados por los religiosos. ¿Cuántos saben que no podemos dejarnos engañar nosotros ni manipular? Por eso debemos escudriñar las Escrituras. Hoy en día mucha gente es engañada y manipulada. Y estos unos días antes le gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hijo de David. Y en unos cuantos días estaban gritando ante Pilato: crucifícale. ¿Por qué les dijo? ¿A quién libero? ¿Se acuerdan quién era el otro? Barrabás. Por eso cuando se hacen cosas así muy burdas se dice: es una barrabasada. O a Jesús llamado el Cristo, y ellos pidieron a Barrabás. ¿Y qué hago con él? Crucifícale. Bueno, era algo que se iba a cumplir, pero la responsabilidad no se le quita ni a ellos ni a Pilato, aunque se haya lavado las manos. ¿Cuántos saben que con el Señor no hay neutralidad?
El que no es conmigo, ¿qué dijo Jesús? Contra mí es, no puede ser neutral. Y después de ser aclamado, Jesús entra al templo y dice en la Biblia, el mismo capítulo 21, versículo 18, que entonces Él se regresa a Betania a dormir allá. Y después Él regresa, era como su punto de estar fuera de Jerusalén, Betania, que era muy cerca. Después regresa nuevamente el día lunes a Jerusalén y suceden varias cosas que no voy a entrar a esas ahora. Ya en otras ocasiones he narrado la semana completa, pero aquí cuando él viene encuentra una higuera estéril que no tenía fruto, ¿se acuerdan? Y la maldice y se seca esa higuera. Y eso sorprendió a sus discípulos. Y bueno, la imagen es la higuera, así como la vid, una representación del pueblo de Israel, que no tenían fruto para con Dios. Ahora, en nosotros los cristianos, ¿qué busca el Señor? Fruto. Dice que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y toda rama, que somos tú y yo, o pámpanos, ahí dice la traducción Reina Valera, que no lleva fruto, la cortará, la echará fuera. Pero a la que lleva fruto, la limpiará para que lleve más frutos. Separados de Jesús, nada podemos hacer. Pero estoy bien unido con mi pastor. El pastor tiene que estar unido a Jesús, también como tú. Todos debemos estar unidos a Jesús. De Él recibimos todo lo necesario, de su palabra, de su Espíritu Santo para producir fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Si no, como Isaías narra y el Señor dice, planté mi tierra con vides de buena calidad, ¿y qué creen que me dieron de fruto? Uvas amarguísimas, uvas silvestres. Y hay otros sucesos que no puedo meterme hoy. Hoy quiero enfocarme, quise introducir de esta manera la semana de la Pascua. Pero quiero enfocarme en Mateo 24 y 25. Bueno, principalmente en Mateo 24. Porque hoy en día, ante los acontecimientos y todo lo que pasa a nuestro alrededor, hay gente que dice una cosa, otros que dicen otra cosa sobre la profecía venidera. ¿Cuántos saben que hay mucha profecía que está por cumplirse? Entre ellas las semanas 70 de la profecía de Daniel. Pero aquí quiero enfocarme en una profecía dada por el profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo. Que Él dio esta palabra antes de ser crucificado. Y entonces Mateo 24 dice que Jesús iba saliendo del templo y se le acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿ya viste el templo? Como si él no lo conociera, ¿no? Había echado a los cambistas y había estado ahí muchas veces. Pero bueno, humanamente así somos, ¿no? De enfocarnos en no lo que es tan importante. Pero el Señor sabía que aún eso, ¿cuántos saben que no hay nada que se diga en la Biblia que sea en vano? Lo iba a usar para enseñar. Y entonces Él les dijo,
ven todo esto, o sea, el templo era algo hermoso. Después del regreso de la cautividad lo reedificaron, pero con el paso de los años lo fueron arreglando y embelleciendo. Hay relatos de los historiadores de que el muro oriental, estaba prácticamente recubierto de oro laminado. Entonces cuando salía el sol brillaba intensamente y se podía ver desde muchos lugares. Pero Jesús les dice: ven todo esto, todos estos edificios, porque no solo era el templo, había más edificios en el conjunto del templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús en esta profecía habla de acontecimientos que vendrían, unos más cerca y otros más allá. La profecía no es solo un tiempo, siempre nos señala hacia adelante. De hecho, cuando él en Lucas 4:18 en la sinagoga se para y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto me ungió el Señor y me envió a predicar buenas nuevas y todo eso, y a predicar el año de la buena voluntad del Señor, no dijo la profecía completa, porque la profecía completa dice: y el día de la venganza del Dios nuestro. Eso quedó pendiente, dio una parte de la profecía que se iba a cumplir con él aquí en la tierra. Y aquí él señala hacia el futuro, y el tema principal es la tribulación y su regreso como el Rey de Reyes, establecer su reino en Jerusalén. Así que Jesús un poco antes había hecho un lamento sobre Jerusalén y había dicho: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, juntarlos bajo mis alas, pero ustedes no quisieron? Y así fue el pueblo de Israel, y hasta el día de hoy, ¿cómo sigue siendo? En su gran mayoría hay judíos que son creyentes en Cristo, pero no muchos. Y sigue siendo un pueblo rebelde para Dios. Él quiso juntarlos, pero no quisieron. Y esto nos habla del libre albedrío que Dios nos dio. Adán y Eva, ¿qué les dijo? No coman de ese fruto, pero ellos se dejaron engañar por la serpiente Eva, y Adán conscientemente tomó, desobedeció. Así que saliendo Jesús dice: no va a quedar piedra sobre piedra de este templo y aún de la ciudad. Es interesante que aquí está hablando con sus discípulos judíos, y ya no lo verían nuevamente ningún otro judío, porque en su resurrección solamente habló y se apareció a sus discípulos, no al pueblo en general. Y Jesús les dice: miren, de este templo no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de Cristo se cumple una parte, o esta profecía, la primera parte. Vino el ejército romano, liderados por el general Tito, asedian la ciudad, la conquistan, hay una gran mortandad, una gran destrucción.
y incendian el templo. De hecho, los historiadores narran cómo, pues al tener tanto oro y tantos metales preciosos en el templo, con el fuego que hace, se derritió, y ellos sabían todo lo que había ahí. Entonces, si quedó algunas partes sin derribar, para llevarse el botín, llevarse el oro y las piedras preciosas y todo lo de valor, tumbaron piedras, porque pues cuando es altas temperaturas el metal se hace líquido y se escurre hasta la parte de abajo. Y entonces derribaron todo para poder. Otros historiadores dicen que usaron arnero, le decimos en mi pueblo, en la construcción, o un cernidor para sacar todo lo que era de valor. Así que ¿se cumplió lo que Jesús dijo? Sí, ¿verdad? ¿Podemos confiar en que se cumplirá todo lo que Él dice? Sí. Y los discípulos ya ahí en el versículo 3, después de que el Señor les dijo esto, llegan al monte de los olivos, y ahí el Señor da este discurso prácticamente final a sus discípulos. Y estaban ahí sentados en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Nos gusta tener el control, ¿no? Y saber cuándo sucederán las cosas. Hay cosas que sí podemos saber y programar, pero hay otras que no. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjate, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo, porque era lo primero que les había dicho, todavía no les decía más de la profecía. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque había hecho lamento sobre Jerusalén y había dicho: no me verán más hasta que regrese. ¿Cuándo sucederá esto? No lo sabían, pero un poco después, aproximadamente 30 años, 35 años después, sucede la destrucción del templo. Y la pregunta que sigue: ¿cuál sería la señal de su venida? ¿Qué algo sobrenatural podemos nosotros considerar para saber que tú ya vas a regresar? Y le preguntan además: ¿cuál será la señal del final de este siglo, de esta época, de este tiempo? Prácticamente son lo mismo las dos preguntas estas. ¿Cuál será? Hablaban de señales. ¿Por qué? Porque su pensamiento seguía enfocado en el Mesías reinando en la tierra. Su expectativa era su venida en poder y gran gloria. ¿Te acuerdas que dos de los discípulos les dijeron: cuando estés en tu trono, concédenos que uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda? Y pensaban mucho en eso porque era algo que anhelaban. Así que Jesús no le responde su primera pregunta. ¿A cuántos no les ha contestado algunas cosas que le han preguntado al Señor? Así es el Señor. Pero no sé si algunos de ellos vieron la destrucción del templo.
Probablemente algunos, otros no. Pero en el versículo del 4 en adelante, Jesús les responde sus dos dudas sobre cuándo y qué señal. Y estos versículos del 4 al 44 hablan de un periodo llamado la tribulación como no ha habido ninguna en toda la historia de la humanidad. Una tribulación que duraría 7 años o va a durar 7 años. Y eso es algo que va a ser antes a la venida del Señor. ¿Cuántos quieren estar ahí para saber que ya va a venir el Señor? Ni nos imaginamos. Bueno, ahorita espero que el Señor nos muestre de lo que se trata esto. Habla de 3 años como tribulación, 3 años y medio, y otros 3 años y medio, o sea, mitad y mitad de la última semana de la profecía de Daniel, como la gran tribulación. ¿Cuántos han tenido tribulación en su vida? Hermanos, no es nada. Por eso el apóstol Pablo decía: tengo por cierto que las aflicciones o tribulaciones del tiempo presente no son nada comparables con las glorias venideras, pero también aplica a no son nada con la tribulación de aquellos días. Y eso que Pablo tuvo una vida atribulada. Tú y yo somos muy quejosos, valga la expresión. ¿Sí o no? Nos quejamos de todo. Como las comodidades han mejorado la vida en general. Ay, si hace calor, si hace frío, si hubo frijolitos, es que otra vez frijoles, gloria a Dios, que no faltan los frijoles y la tortilla, ¿no? Otra vez este problema, otra vez. Y mira, muchas de las tribulaciones es porque nosotros estamos cosechando lo que sembramos. Y hay otras que el Señor permite para ver nuestro corazón. Pero no es nada comparable con esto. Fíjate lo que dice el Señor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque muchos están diciendo que la guerra de Ucrania ya es el fin. No, espérate. Hemos tenido como esas peores que esa, ¿no? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, nosotros no estamos en el principio de dolores, ¿no? No digan: ay, pues ya me empezaron los dolorcillos ahí. No. Estamos, mira, la Escritura dice: esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente peso de gloria. Veamos así nuestras tribulaciones, hermanos. Una leve tribulación momentánea, porque no es para siempre. ¿Cuántos saben que ninguna tribulación es para siempre? Y el día que nos vamos con el Señor, o si Él viene antes por nosotros, se acabaron las tribulaciones en su totalidad. Y no vamos a estarnos acordando de lo que nos hicieron, nos dijeron, nos pasó. No.
Entonces la primera mitad de la tribulación está aquí en estos versículos, hasta el versículo 14. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, esto no es lo que ocurrió en el libro de los Hechos, en las persecuciones y en la cantidad de creyentes que han sido asesinados. No, está hablando al final de los tiempos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que será un tiempo de sufrimiento como no lo ha habido para los que estén en la tierra. Otra vez te pregunto, ¿quieres estar? Yo no. Muchas de las cosas que leímos ahorita en la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio, han existido en diferentes tiempos, en mayor o en menor grado, o nos ha llegado a nosotros menos, a otros más. Pero todo esto, los terremotos, las guerras, los rumores de guerras, las pestes y todo esto, serán intensificados de una manera que ni nos imaginamos. Mira, el COVID le va a quedar nada a las pestes que habrá en ese tiempo. O sea, nos damos una idea. ¿Cuántos dicen, ya 2 años de COVID? Creo que hace 2 años que nos dijeron, se cierra todo. Pero no estamos hablando de algo como lo que el Señor dijo que vendría. A la iglesia el Señor le dijo que tendría tribulación. Y mira, aquí hago un paréntesis. A la iglesia, Juan 16:33 dice que estas cosas, hablando Jesús, les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero es algo muy diferente a la tribulación que será derramada sobre el mundo que ha rechazado a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, pongan mucha atención en esto. Nosotros en particular creemos que la iglesia será arrebatada fuera del mundo antes de estos periodos, antes de los 7 años. Hay hermanos en Cristo, y no voy a pelear con ellos, ni a discutir, ni mucho menos, que creen que es a la mitad después de la tribulación, y cuando va a empezar la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. Y hay otros que creen que después de la gran tribulación. Pero hay pasajes, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Le está hablando a quién, a una iglesia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice, versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros, los de Macedonia, de qué manera nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de qué, subráyale ahí, de la ira venidera. En el tiempo de esta tribulación, Dios va a derramar su ira sobre toda la tierra.
Apocalipsis va de la mano con esta profecía. Apocalipsis 6 y otros capítulos más adelante, donde habla de pestes, el caballo blanco, ¿se acuerdan? El caballo bermejo. Habla de destrucción y de tribulación. Pero después en la segunda etapa habla de las copas de la ira de Dios. Y el apóstol Pablo dice: Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses también, hablando de la venida del Señor, Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No voy a narrar todo el pasaje, pero dice que el Señor vendrá por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros que vivimos, si es que estamos vivos cuando Él venga por su iglesia. Son dos eventos diferentes, quiero hacer la aclaración: el rapto de la iglesia y la venida de Jesús para establecer su reino. Son dos cosas separadas. Dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos resucitarán primero. Y el versículo 17: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y esas expresiones son importantes: arrebatados. La segunda venida de Jesús es para quedarse y establecer su reino milenial de 1000 años en la tierra. Pero nosotros vendremos con Él, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Estamos hablando de a los discípulos todavía no iniciaba la iglesia, les estaba hablando como la nación de Israel. Aquí ya la iglesia está formada, son iglesias. La iglesia de Filadelfia le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos dicen: ya ven, Señor? Ven por tu iglesia. Y vuelvo a repetir, esto en base hay más pasajes de la Biblia. Nosotros creemos que es antes de que comience Dios a derramar su ira sobre los habitantes de la tierra. Y luego da una señal: durante los 3 primeros años y medio aparecerán falsos profetas. Y dice que conseguirán engañar a multitudes. ¿Cuántos saben que Jesús dijo: cuidado con los falsos profetas? O sea que cuando Israel, que es el que gozó de la presencia del ministerio profético, dice: aparecerán muchos falsos profetas. Pero además aparecerá gente que diga: yo soy el Cristo. Ahora, si a mí alguien me dice que es el Cristo, yo como cristiano, ¿qué le digo? Estás equivocado. Solo hay un Cristo. Y Él vino y murió hace 2000 años y va a regresar a raptar a su iglesia y después a establecer su reino. Y pretenderán ser el Cristo, porque el pueblo judío, ¿a quién sigue esperando? Al Cristo, al ungido de Dios. Así que son señales muy específicas. Ahora, en el mundo encontramos gente que dice que son el Cristo, pero obviamente tú analizas todo lo que hacen y lo que dicen. Aquí en Morelia, ya hace tiempo que no les decía, no sé si siga, había una
Lady Christus, así se hacía llamar, y decía que ella era Cristo ahora en mujer. Para las feministas les queda todo dar, ¿no? Pero es real, yo la llegué a ver aquí. Guerra, rumores de guerra. Así que lo que esperamos los cristianos es que el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos están esperando ser llevados por el Señor al cielo? A su gloria con Él. Juan 14, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugares para ustedes. Y si me fuere, les voy a preparar lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante, Pablo habla que no todos dormiremos, habla de un misterio, fíjate, que no había sido revelado, pero en ese momento el Espíritu Santo lo inspira a él y le revela este misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ay, yo quisiera. Entonces, después de que la iglesia sea quitada, el reloj profético de Dios empezará a moverse nuevamente con la última semana. Y habrá hambres. Mira, hoy en día los gobiernos dicen que estamos en peligro de grandes hambrunas. Es más, hay continentes como el africano donde tienen graves problemas. Pero no es nada. Y uno dice, vete a tal colonia y hay gente que come muy poquito, una vez al día, y en países, o algunos una vez a la semana. No es nada comparable con el hambre que va a venir. Las epidemias, como te digo, no son nada. Los terremotos, ¿se han fijado que últimamente ha habido varios? No es nada comparable con los terremotos en diferentes lugares de la tierra. De hecho, hay predicciones, por ejemplo, en California, los sismólogos esperan que un mega terremoto en toda la falla de San Andrés, desde el norte de Estados Unidos hasta México llega esa falla. Aún los mismos seres están esperando, pero habrá en todo el mundo, hermanos. Pero es principio de dolores. El desencadenamiento de los dolores de parto, antes de que venga el Señor a establecer su reino, serán, señoras, mis respetos para ustedes que han tenido hijos, pero no es nada tampoco con el sufrimiento que habrá en ese tiempo. Muchos serán engañados, pero hoy en día en la iglesia también muchos están siendo engañados. Pero la Biblia es muy clara de quién es el que engaña a la iglesia, a los cristianos. El apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, habla de esto también. Mira, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? De Israel. Hubo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos destrucción
repentina. Entonces la iglesia, el peligro ¿cuál es? Los falsos maestros. Son, valga la expresión, maestros del engaño. Usan la Biblia. Hay cientos hoy en día por todos lados. Y usan expresiones cristianas, pero mezclan la verdad con la mentira. ¿Y hay falsos maestros en la iglesia cristiana? Sí. Nada más échale una vista a testigos de Jehová, mormones, la luz del mundo, que se dicen cristianos. La católico romana. Son falsos maestros, enseñan verdades y enseñan mentiras. Pero debemos estar alerta ante lo que ellos niegan que son cosas fundamentales para un cristiano, como la inspiración de la Biblia y la infalibilidad de la Biblia. Porque dicen, no, es que la Biblia más esto, tradiciones y concilios. No, la Biblia es suficiente. O la Biblia más lo que dice el pastor. La Biblia es lo que debe predicar el pastor. Niegan muchos la Trinidad, y ustedes conocen algunas sectas que se dicen cristianas pero niegan la Trinidad. Otras, como los testigos, niegan la deidad de Cristo. Otros niegan su nacimiento virginal. Otros su muerte como sustituto de los pecadores. Otros niegan su resurrección corporal. Y otros dicen no hay castigo eterno, no pasa nada. Si hay castigo eterno, dice la Biblia. Otros niegan que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Jesús. Otros niegan hasta los milagros en la Biblia. Y hay una herejía hoy en día que está cobrando más fuerza, donde algunos dicen que Cristo, o varios, se vació a sí mismo de los atributos de la deidad, que no era Dios, que era solo un hombre, y que entonces pues podría pecar y equivocarse y hacer cosas como hacemos tú y yo. Y es una herejía destructiva totalmente, donde pone a Jesús al nivel de nosotros. Él se hizo hombre, pero era Dios. Nunca dejó de ser Dios. Y estos falsos maestros dicen que tienen ahora una nueva forma de reinterpretar la Biblia. ¿Habrá alguna forma diferente de interpretar las Escrituras? No ha cambiado nada. El Señor no cambia, su palabra tampoco. Y aumentará la maldad, hermanos. Y luego el versículo 15 en adelante habla de la gran tribulación. Diga, ay, estamos hablando, fíjate, si los terremotos, las pestes, la hambruna, las guerras, rumores de guerra no son tan graves, viene algo mucho más grave. A los 3 años y medio, a la mitad de ese periodo, de la última semana de Daniel, porque Daniel en 9:27 dice que a la mitad de la semana hará el falso profeta, el falso Cristo, cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Se pondrá una imagen idolátrica en el lugar santo, en el templo de Jerusalén, que es otra de las señales que deben tener donde hacer su adoración, porque ahorita lo que tienen son, se me fue el nombre. ¿Cómo? No, sinagogas.
donde se reúnen. El muro también lo usan, hay un pedacito que quedó para ir a orar. Entonces de ahí en adelante dice el Señor, cuando sucede esto, cuando suceda la abominación desoladora, los que estén en Judea, fíjate, habla específicamente de Judea, huyan a los montes. No vuelvan atrás. El que esté en la azotea, deje todo. No diga, ay, voy por mi acta de nacimiento y voy por mi ahorrito que tengo ahí. No, huya, porque está en grave peligro. El que esté en el campo, no vuelva por su capa. Y dice, las mujeres que estén en cinta, oren al Señor, porque va a ser más difícil. Y oren para que no suceda en invierno, porque las condiciones también son lluvia y frío. Y que no sea en sábado. Fíjate cómo es muy específico a los judíos. Jerusalén en sábado, día de reposo. Para nosotros el sábado no es el día de reposo. Nosotros tenemos todos los días de reposo en el Señor, pero el domingo es el día del Señor. Así que este periodo supera por mucho todas las persecuciones, la Inquisición, las masacres, los genocidios como el que hicieron los nazis, etcétera. Y esto es algo que nuestra mente no puede entender la magnitud. Ahora, el regreso de Cristo no va a ser en secreto. Dice el versículo 28 que será público, en todo el mundo se verá la señal del Hijo del Hombre. En todo el mundo. Por eso cuando te digan aquí está el Cristo como algo secreto, no les creas. No, cuando Él regrese a establecer su reino será totalmente visible. Pero yo creo que nosotros vendremos con Él, ya estaremos con Él. Será público, será universal y glorioso. Y les dice, así como el relámpago es visible para todos los que están en esa zona, así será visible en todo el mundo la venida del Hijo del Hombre. Y entonces sucederán otros cataclismas. Versículo 31 dice que las estrellas caerán del cielo, los planetas, el sol dejará de dar su resplandor, la luna, pues como depende de la luz del sol, no podrá alumbrar. Vendrán estrellas que probablemente impacten la tierra y las saquen de la órbita, y eso creará catástrofes impresionantes, maremotos, terremotos, huracanes, etcétera. Y termino con esto, versículo 32 al 35. Jesús les dice una parábola más, la parábola de la higuera. Dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día ni la hora no la van a saber. Ahora, se puede saber para los que estén en ese tiempo, porque cuando inicia la gran tribulación, pues lo más que va a durar son 3 años y medio. Pueden saber el año, pero el día y la hora no. Mira, ¿cuál es la higuera aquí? Esta parábola nos apunta a Jerusalén, a Israel en general.
En 1948 Israel regresó a su tierra porque por miles de años, cientos de años, estuvo sin patria, sin gobierno, sin templo, sin un lugar donde habitar. En 1948 vino a ser una nación propia con un gobierno autónomo, con su moneda. Aunque espiritualmente sigue siendo estéril y fría, no hay fruto de ella para Dios, pero nacionalmente podríamos decir que su rama está verde y tierna. Ahí vemos. Así que el resurgimiento de Israel como nación significa que no solo está cerca el comienzo de la tribulación, sino que el Señor está cerca de venir por nosotros, hermanos. Si la venida del Señor para reinar está cerca, está mucho más cerca el arrebatamiento de la iglesia, y eso me alegra en gran manera, hermanos. Y dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No está refiriéndose a la gran maldad que había solamente, sino a que la gente, a pesar de la gran maldad y de la advertencia a través de Noé que les hizo Dios de que iba a venir un gran diluvio y los iba a arrasar a todos, ¿qué seguía haciendo la gente? Viviendo como si no hubiera una advertencia, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. A eso se refiere, o sea, vivían despreocupadamente como en los días de Noé, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, porque no estaban en el arca que podía ser su salvación, porque no hicieron caso a la palabra de Dios. El que no está en Cristo será arrasado por este tiempo de gran tribulación. La gente hoy en día, muchos platicábamos y decíamos, después del COVID van a decir, ahora sí me quiero convertir a Cristo, y se les murió alguien y le está pasando esto y le está pasando aquello. ¿Cómo han visto a la gente? Igual o peor. Lo que quieren es ya que les quiten el cubreboca para irse a las fiestas y para irse aquí, para irse al jaripeo, para irse. Así será cuando Cristo regrese. La gente estará haciendo su vida como si nada fuera a pasar. Y dice que habrá dos en una casa, en la cama. Uno será tomado para juicio y el otro para el reino de Dios. Dos en el campo, uno será tomado y el otro será. Hermanos, yo creo que esto nos anima, ¿no? ¿A cuánto les anima? Porque el Señor está cerca de veras. Allí está la higuera, su rama está echando brotes. Pero lo que más me anima es de que antes de que estas cosas sucedan, que empiecen a ofrecer sus sacrificios en el templo y todo esto, el Señor nos llevará a la casa del Padre. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Aleluya, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Póngase de pie. Así que no queramos vivir nosotros como si nada estuviera por acontecer. Si eres verdaderamente cristiano, verdaderamente hijo de Dios, nacido de nuevo, cuando el Señor venga por su iglesia nos vamos a ir juntos.
si no te has convertido, si has jugado a después, si has dicho esto es muy exagerado, como dijeron en los días de Noé, los miles y miles de personas que no hicieron caso, sufrirás probablemente la gran tribulación y destrucción. Pero los que estamos en Cristo, Jesús prometió, los voy a llevar para que estén donde yo estoy, en la casa de mi Padre, porque ahí caben todos. Ahí los quiero tener a ustedes, a todos ustedes. Y esto lo dijo Jesús como 2 o 3 días antes de ser arrestado. No quiso ir a la cruz y resucitar y después ascender sin decirnos: estén preparados, porque yo vengo pronto, vengo en breve. Y ese breve es más breve que nunca en la historia de la humanidad. Hace 70 años Israel inició como nación, y en 70 años han logrado ser una nación de primer mundo, como dicen, porque Dios está ahí obrando, preparando a su iglesia y a su nación también. Con ellos tratará al final todo esto. Pero nosotros tenemos promesas gloriosas, hermanos, como la iglesia de Cristo. Y yo vuelvo a hacer lo que hago seguido. Si no te has arrepentido genuinamente de tus pecados y convertido, vuelto totalmente al Señor, confiado en Él como tu único Señor y Salvador, si tienes alguna balsita ahí en la que piensas que te vas a salvar de buenas obras o de otras cosas religiosas, eso no te va a ayudar. Yo te aconsejo que te conviertas de todo corazón al Señor. Cuando le preguntaron los judíos a Pedro: ¿qué haremos, hermano? Arrepiéntanse y conviértanse de todo corazón al Señor, y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Señor, nosotros esperamos tu venida. Sabemos que está cercana. Probablemente a algunos no nos toque, pero probablemente hay muchos jóvenes aquí que les toque ver el arrebatamiento, experimentar el arrebatamiento de la iglesia. Qué glorioso es el Señor, hermanos. Qué promesas tan grandes nos ha dado. Así que en este tiempo donde la gente está en un ambiente religioso, nosotros llevemos el evangelio de la paz, las buenas nuevas de gran gozo, para que muchos otros puedan estar preparados para aquel gran día. Gracias, Señor, por tus promesas, porque por eso podemos vivir tranquilos. Y todo esto que está pasando era necesario que sucediera para que nos demos una pequeñita idea de lo que está por venir. Es una pequeña idea. La tribulación momentánea se va a acabar para nosotros, pero para los que no quieren creer, los que no quieren confiar, vendrá un tiempo como nunca lo ha habido y
y nos duele, porque muchos pueden ser seres queridos nuestros, amigos entrañables, gente apreciada. Que el Señor nos ayude, ¿no lo creen? Ayúdanos, Señor, para que muchos otros se vuelvan a ti antes de que vengas por tu iglesia. Hazme oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones del mundo. Hazme oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones del mundo. Pues tus palabras vida traen y tu voz habla promesas. Dios, tu amor ofrece más que cualquier cosa en el mundo. Tus palabras dan vida eterna, tus palabras dan un amor sin fin. Todo lo demás mañana, mas en tus palabras nos mantendremos. Pues han pasado los tiempos, hermano, han pasado los reinos y las palabras del Señor permanecen. Estas palabras que nos han hablado hoy siguen en pie. Entonces predíqueselo a los demás, porque hay un campo fuera de aquí que necesita escuchar estas palabras. El Señor le bendiga. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7. El Señor le guarde.